Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta sección donde hacemos un resumen de los capítulos que estudiamos cada día dentro del plan de estudio del año bíblico. Hoy empezamos un nuevo libro, el libro de Esdras. Ya hemos terminado los libros de Crónicas, primero y segundo, también de los Reyes. Y aunque había cosas muy similares, nos dimos cuenta que en Crónicas se centraron especialmente en los reyes de Judá y agregaron detalles interesantes que posiblemente en el libro de los Reyes no se habían mencionado. Y bueno, en el capítulo que vamos a ver hoy, o los capítulos que vamos a ver hoy, son Esdras 1 al 3. Sin embargo, quiero regresar un poco al último capítulo de Segundo de Crónicas, al capítulo número 36, para mencionar lo siguiente. El último rey que se menciona en el capítulo 36 de Segundo de Crónicas es Sedequías, y los últimos versículos del libro Segundo de Crónicas mencionan que en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías, y entonces dice, permitió que volvieran los judíos a Jerusalén. Pero realmente no fue así en forma sucesiva, como lo menciona aquí, que prácticamente presenta el último rey Sedequías e inmediatamente la deportación, o más bien el regreso de la deportación, porque realmente entre la invasión de Babilonia, cuando ellos se llevaron prácticamente todo, hasta su regreso, pues pasaron muchos años. Y la pregunta sería, ¿a qué profecía de Jeremías se refiere aquí? Y bueno, cuando vamos a la Biblia, específicamente a Jeremías capítulo 25, 12, ahí encontramos lo que escribió el profeta. De hecho, Jeremías fue un profeta que se quedó con los que estaban allí en Jerusalén, porque no a todos se los llevaron a Babilonia. Y Jeremías era el profeta con esa gente que estaba en Jerusalén. Y dice aquí que Jeremías dijo lo siguiente: entonces, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Y aquí menciona el tiempo, serían 70 años. Es decir, 70 años después de que habían sido llevados a Babilonia, regresarían. Así que diríamos que entre el versículo número 21 de Segundo de Crónicas, capítulo 36, y el versículo 22, pues hay un periodo de 70 años. Esto también lo encontramos en Daniel, cuando Daniel, que fue uno de los deportados a Babilonia, ya una vez que había caído Babilonia, Daniel escribe lo siguiente: durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, otra vez hace referencia a esta cita, dice, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Y es aquí donde entra ya el libro de Esdras, porque entonces el libro de Esdras nos va a presentar qué fue lo que ocurrió cuando el rey Ciro permite que regresen los deportados. Y así empieza el versículo número 1 de Esdras, diciendo, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Es decir, que regresarían después de 70 años. Inclusive, el mismo Ciro escribe en la carta donde autoriza que salgan, dice lo siguiente, estas son palabras de Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, me encargó que le construya un templo en Jerusalén que está en Judá. Noten ustedes como el mismo rey de Ciro está apropiándose de la construcción del templo como una tarea que Dios le asignó a él. Y bueno, pues más adelante encontramos cómo es que todo el pueblo que estaba deportado en Babilonia se organizó para poder regresar. Y desde luego Esdras, que era un sacerdote, escriba, también Esdras regresa. Dice el versículo número 5 que Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la tribu de Judá y de Benjamín para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Y vamos a darnos cuenta que prácticamente el libro de Esdras se concentra en la construcción del templo de Jerusalén.
Y Nehemías, que será el libro siguiente, se concentra en la construcción o reconstrucción de la muralla. De hecho, los dos libros, en los primeros escritos de la Biblia, formaban uno solo. Uno, Esdras, encabezando la construcción del templo, y el otro, Nehemías, en la construcción de la muralla. Y bueno, menciona más adelante cómo es que Ciro manda sacar todos los objetos que Nabucodonosor se había llevado para entregárselos a los judíos para que regresaran a Jerusalén y volvieran nuevamente a adorar a sus dioses. En total, dice el versículo número 1, que eran 5,400 artículos de oro y de plata. Sesbazar, que era el tesorero, dice, los llevó consigo cuando los desterrados se fueron de Babilonia hacia Jerusalén. Así que tenemos aquí ya la primera orden. Y luego viene pues la lista, en el capítulo 2, la lista de todos los desterrados que regresaron de su cautiverio. Desde luego, pues ya habían pasado 70 años, quizás mucha gente que había sido llevada cautiva pues murió en Babilonia. Bueno, y después cuando Babilonia cayó bajo el dominio de los medopersas, pero había personas, no sabemos pues la edad, debieron haber tenido pues no sé, unos 80, 90 años, que regresaron. Y aquí menciona algunos, de hecho el capítulo número 2, versículo 2 precisamente, menciona algunos de esos personajes que regresaron, y ahí vamos a ver toda la lista. Y entonces vamos a ver por qué era importante que supieran su genealogía. Porque la genealogía, a final de cuentas, daba identidad para poder saber que realmente los que estaban regresando eran, diríamos, judíos auténticos. Y inclusive, no solamente fue, digamos, del pueblo en general, sino dice versículo 40, que aún los levitas que regresaban del desierto, y menciona ahí el número de ellos. Y a manera de conclusión, en esta primera parte dice lo siguiente: en total, los sirvientes del templo y los descendientes de los sirvientes de Salomón fueron 392 personas. Es decir, gente que estaba únicamente dedicada al templo. Y más adelante, en el versículo 64, Esdras escribe lo siguiente. Dice, así que un total de 42,360 personas regresaron a Judá, además de 7,337 sirvientes y 200 cantores, tanto hombres como mujeres. Este fue el total de personas que regresaron. Estamos hablando 70 años después de la muerte de Sedequías y de que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y ahora ya Babilonia había caído y ahora era pues Ciro, rey de Persia. En el capítulo 3 encontramos ya cuando finalmente llegan. Dice el versículo 1 que a comienzo del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un solo propósito. En primer lugar, antes de empezar con la reconstrucción del templo, pues era celebrar la fiesta de las enramadas. Esta fiesta de las enramadas se celebraba una semana después del día de la expiación, y pues dice aquí que se ofrecieron pues una gran cantidad de ofrendas quemadas para cada día del festival. Y luego pues empieza, en el versículo 8, empieza la construcción del templo, que dice que empezó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. Es decir, tuvieron todo un año para poder ubicarse, posiblemente reconstruir sus casas, reconstruir la ciudad. Y bueno, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén, empiezan a reconstruir el templo. Y así continúa. Y desde luego, cuando se empieza a construir el templo, pues obviamente dice versículo 10 que cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos. Recuerden que Asaf era quien estaba encargado de la parte musical y para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David.
Y sin embargo, dice el versículo número 11, cuando ya todo el mundo estaba contento, dieron un gran grito de alegría, de júbilo. Dice que luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Pero saben, aquí ocurrió algo interesante y con esto quiero terminar este resumen. Sucede que había muchos ahí que habían regresado, posiblemente personas ya ancianas, que habían salido de Jerusalén siendo todavía quizás unos adolescentes o jóvenes y que ahora pues regresaban con el deseo de ver el templo ya reconstruido. Y dice que muchas de esas personas que regresaron pues estaban tristes porque habían recordado la gloria del templo cuando ellos habían sido deportados. Y muchos empezaron a llorar. Y dice el texto, versículo 12, muchos de los sacerdotes y levitas de edad avanzada, gente que debe haber tenido pues entre 80 y 90 años de edad, dice, lloraron en alta voz al ver los cimientos del nuevo templo. ¿Por qué? Porque obviamente no había manera de comparar esta reconstrucción del templo con la gloria que había tenido el templo anterior. Y desde luego, ninguno de ellos había visto el templo de Salomón, así que imagínense hubiese sido muchísimo más grande, digamos, el contraste, la decepción de lo que se estaba construyendo con lo que había tenido. Y noten ustedes la última parte, dice que los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Es decir, mientras que había ancianos llorando por la gloria del templo anterior, había muchos gozosos que posiblemente nunca habían visto otro templo más que este, que adoraban a Dios por haber visto el templo. Y bueno, a partir de este momento, pues empezaría ya el trabajo de reconstrucción del templo. Lo vamos a ver a partir de los capítulos siguientes, pero vamos a ver cómo es que también la oposición empieza, porque cuando alguien desea hacer algo para la obra de Dios, siempre habrá oposición. Eso lo vamos a ver desde mañana, cómo es que hubo gente, algunos inclusive de los locales que estaban ahí, que vivían alrededor, que empezaron a poner tropiezos, a poner problemas para la construcción del templo. Pero bueno, la buena noticia era que ya se estaba reconstruyendo el templo que había sido derribado por Nabucodonosor y que ahora, bajo ya la autorización del reino de Persia, ellos finalmente podían tener libertad para reconstruir. Gracias nuevamente por escuchar este comentario. Espero que les haya gustado y que sigan escuchando diariamente los resúmenes de los capítulos de cada día. Que Dios les bendiga a todos, que tengan un excelente día.